Hola y bienvenidos de nuevo al curso para principiantes de ajedrez del canal Tu Maestro en Casa. Hoy vamos a aprender cómo se anotan las partidas de ajedrez. Acordaros que al final del vídeo tendréis la imagen divertida del día. Además, si os gusta el vídeo, no os olvidéis de darle al like. Y si os suscribís al canal podréis encontrar muchos más vídeos de ajedrez y de otras materias. Seguir una partida de ajedrez mediante una retransmisión televisiva sería casi imposible por lo que dura, así es que se usa la anotación de los movimientos. El desarrollo de cualquier partida de ajedrez puede ser anotado para que posteriormente todos los que lo deseen puedan reproducirla, estudiarla y admirarla. Eso sí, para poder hacer todo esto es necesario conocer el código que se utiliza para anotar cada una de las jugadas. En primer lugar, hay que tener presente que, como se explicó al principio, cada casilla del tablero puede ser designada por una letra y un número. Si nos fijamos en este tablero, vemos que a la parte izquierda las filas están numeradas del 1 al 8 y en la parte de abajo de la A a la H. Entonces, donde se cruzan, por ejemplo, esta casilla sería la D6 porque está en la columna D y está en la fila 6. En primer lugar, tenemos que saber que la partida de ajedrez se anota por jugadas, ¿vale? Y una jugada es el movimiento que hace un bando y el otro. Como sabemos, siempre empiezan las blancas, ¿vale? Por ejemplo, aquí han empezado a mover las blancas en su primera jugada y han avanzado el peón 2 posiciones. Esto lo anotaremos poniendo simplemente la columna E, que es esta de aquí, y hasta la posición que se ha movido, que es la fila 4. Y lo anotaremos aquí, en la jugada 1. A continuación, si mueven las negras y mueven este peón 2 posiciones, lo que haremos será anotar también la columna E, que es esta de aquí, y hasta la posición que se ha movido el peón, que es la posición 5. Como veis, esta es la primera jugada de la partida, la número 1, y siempre hay dos movimientos, el primero es el de las blancas y el segundo es el de las negras. En este caso hemos visto la E4, que es el peón de las blancas. Con una coma separamos la jugada del otro adversario, que es el E5. Ha movido el peón hasta la posición E5. El peón es la única pieza que no se anota, simplemente se anota la columna y la fila. En el resto de piezas se tiene que poner la inicial en mayúscula. Por ejemplo, la torre será una T, el caballo será una C, el alfil será una A, la dama una D y el rey una R. Vamos a suponer ahora que, por ejemplo, este caballo se mueve a esta posición, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo anotamos, porque esta es la jugada número 2. Como veis, hemos anotado la C en mayúscula, que se refiere al caballo, y como es el primer movimiento de la jugada 2, se escribe en primer lugar, y la F y el 3 se refieren a la columna F y a la fila 3. Anotamos dónde ha ido a parar el caballo, ¿de acuerdo? No confundamos que las piezas van en mayúscula y las columnas van en minúscula. Vamos a ver esta anotación que tenemos aquí a la derecha. En la primera jugada nos dice que el primer movimiento que han hecho ha sido de la columna E a la fila 4. Esto significa que, como no tiene una mayúscula delante, que lo que se ha movido es un peón. Entonces vamos a ver, en la columna E el peón se ha movido a la fila 4. Después tenemos que de la columna D, que es esta, se ha movido a la posición 6, a la fila 6. ¿Vale? Esta sería la primera jugada de esta partida. Vamos a ver la segunda. El primer movimiento nos marca que la A de alfil se ha movido a C4. Pues vamos a moverlo. El alfil se ha movido a C4. Fijamos que ha llegado ahí. Y después nos dice que las negras, que están después de la coma, el caballo se ha movido al D7. Aquí tenemos que mirar cuál de los dos caballos se ha movido a la D7. La D7 es esta casilla, y vemos que este caballo no puede alcanzar esa casilla, porque se mueve en L, pero no puede llegar ahí. En cambio, este sí.
sabemos que es este el caballo que se ha movido a esa posición. Y lo movemos aquí. Vamos a la jugada 3. Dice que el caballo, esto es la primera, es la de las blancas, caballo se ha movido a F3. F3 está aquí, y si miramos qué caballo se puede mover aquí, entre este y este, está clarísimo que es este el que se ha desplazado a esta casilla. Por tanto, lo desplazamos. Y por último, tenemos en la tercera jugada, el movimiento de las negras es caballo a E6. Lo mismo, miramos cuál de los dos caballos se puede mover a E6, que es este de aquí. Y vemos que el único que se puede mover ahí es este caballo. Y lo vamos a mover. Bien, una vez que hacemos esto, ahora imaginaros que este caballo quiere comerse a este otro. Quiere capturar al caballo negro. ¿Cómo se va a anotar esta jugada? Bien, para anotar que una pieza va a matar a otra, lo que hacemos es, fijaros, yo anoto que es el caballo el que va a hacer el movimiento, con la C mayúscula, le pongo una X porque significa captura, la X significa que vamos a capturar. ¿Y a quién vamos a capturar? Lo marcamos después de la X, la columna E y la fila 5, que es esta de aquí. Significa que este caballo va a capturar, la X, a la pieza que está en E5. Y la movemos. Y capturamos esta pieza. Se quedaría así. Y ahora en las fichas negras lo que quieren hacer es con este peón capturar el caballo blanco. Vamos a ver de qué forma lo anotamos. Como nos acordamos que en los peones no se ponía la inicial en mayúsculas, sino que se marcaba la columna, nos fijamos que este peón está en la columna D. Por eso ponemos la D. Cuando vemos que la primera letra es una minúscula, sabemos que es un peón el que se mueve. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a capturar, por eso pone una X, ¿vale? Y después ponemos dónde va a capturar, que es al E5. Nos acordamos que los peones capturaban en diagonal, ¿vale? Entonces, D, de la columna D, este peón, es el único que hay, captura a la pieza que está en E5, que es el caballo. Entonces, movemos el peón y quitamos el caballo. Y se quedaría así. Ahora vamos a ver la anotación de algunos casos especiales, como por ejemplo la coronación de un peón. Acordaros que cuando un peón llegaba al final del tablero, lo cambiaba por la pieza que él decidía. Bien, pues vamos a ver cómo se anota eso. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es decir que el peón, fijaros la columna G, como siempre el peón no se pone la inicial delante, la G en minúscula, que es la columna, que queremos llegar a la fila 8, que es esta de aquí, ¿no? Esta casilla, G8. Y una vez lleguemos ahí, lo que queremos hacer, ponemos un igual, es decir, es cambiar este peón por una dama. La dama era la D mayúscula, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, este peón va aquí, y lo que sucede es que la intercambiamos por la dama, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Ahora vamos a ver cómo se anota el jaque. Mirad, por ejemplo, estamos aquí en este estado de partida, estamos en la jugada número 3, ya no he anotado las anteriores, anoto la 3, y me dice que el alfil, que es la A mayúscula, que tenemos dos alfiles, pero este no se puede mover porque todavía tenemos los peones ahí, por tanto sabemos que es este el alfil, se va a mover a la posición B5, la B5, la columna B y la posición 5, ¿veis? Va a hacer este movimiento. Y después le añadimos un más, significa que si movemos este alfil ahí, le va a hacer jaque al rey. ¿Lo vemos? Entonces lo que hago es, muevo este y vemos como realmente al hacer este movimiento anotaría así. Alfil se mueve a la posición B5 y hace jaque. Pero si lo que queremos decir es que se hace jaque mate, añadiremos, en vez de un más, dos más. Vamos a ver esta jugada. Mira, tenemos esta posición en el tablero y vemos que si nuestra reina, que la tenemos aquí, nuestra dama, va a esta posición,
y captura el peón que hay en la columna F7, como tenemos aquí, lo que estamos diciendo es que la dama, de mayúscula, va a capturar con una X, vemos la X, la pieza que está en F7, que es esta, y una vez que la capture, va a hacer jaque mate, porque le está haciendo jaque al rey, y por un lado el rey no puede capturar a la dama porque está protegida por este alfil, y el rey tampoco se puede poner ni en esa posición ni en esa porque está en jaque de la dama, y ninguna otra pieza se puede interponer entre ellas para evitar el jaque mate, ¿vale? Vamos a ver que yo al mover esto aquí y quitar el peón es jaque mate. El rey no puede matar a la reina porque le mataría al alfil, tampoco se puede mover ni aquí porque está en jaque, ni aquí porque está en jaque también, y ninguna otra pieza puede ponerse en medio. Esa anotación se hace así, y es el final de la partida. Como veis, D mayúscula de dama, captura a F7, que era este peón de aquí, y ponemos jaque más mate, el segundo más. Bueno, pues espero que os haya quedado claro todo lo referente a la anotación de las partidas de ajedrez, y en el próximo vídeo hablaremos de las tablas, las diferentes formas de hacer tablas, que es quedar empate, ¿vale? Y ahora sí os dejo con la imagen del día, y si os ha gustado, dadle al like. Acordaros que si os suscribís hay más vídeos de ajedrez y seguiré subiendo más de todo este curso de iniciación. Y aquí os dejo con la imagen del día. Mirad qué hermosa. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hasta pronto, chicos.